Bienvenidos a The American Express Business Class Webinar Series by Forbes Latam. Y bueno, hoy tenemos un tema súper interesante. Se trata de fintechs y agregadores de pago. La nueva era de servicios financieros es una realidad. Yo soy Javier Matuk. Soy periodista y experto en tecnología. Y bueno, antes de comenzar ya de lleno con el panel, tengo unos datos bien interesantes. En América Latina hay más o menos 451 millones de usuarios de smartphones o teléfonos inteligentes. 2 de cada 10 están en México. Y bueno, pues cada usuario tiene en sus manos lo que es la puerta de entrada a una nueva modalidad de servicios financieros, como nos hemos dado cuenta los últimos par de años tal vez. Las fintechs en general representan, por supuesto, una valiosa oportunidad para brindar servicios financieros digitales a millones de personas que hasta hace poco no tenían acceso a servicios bancarios formales, tales como una cuenta corriente, caja de ahorro, préstamos y, por supuesto, tarjetas de crédito. Con 180 empresas, el Banco Interamericano de Desarrollo sitúa a México como el segundo país con más efervescencia en el terreno fintech. El organismo también destaca que para las pymes, la oferta de servicios financieros online resulta vital, pues abren la puerta a créditos y mecanismos de administración a quienes son hoy quienes emplean al 70% de la fuerza laboral en el caso de México. En este entorno, los marcos regulatorios, un gran tema, la implementación de nueva tecnología y la experiencia del cliente son los temas que las empresas fintech deberán trabajar. La pandemia, como todos hemos podido comprobar, mudó las operaciones financieras del mundo físico al mundo virtual con grandes cambios y, por supuesto, eso representa una oportunidad de oro para crecer en este frente. Por eso es que hoy en The American Express Business Class Webinar Series by Forbes Latam tenemos unos invitados de super lujo y nos acompañan Rodrigo García de la Cruz, CEO de Finnovating. Rodrigo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Jonathan García Sarmina, director de Mercado Crédito en México. Bienvenido, Jonathan. Muchas gracias por la invitación. Y Leticia Robles de las Fuentes, directora de Relaciones Institucionales y Desarrollo de Negocios en Confío. Bienvenida, Leticia. Gracias, Javier. Muy contenta de estar aquí. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a arrancar directamente con esta batería de preguntas que tengo preparadas para ustedes. Y bueno, a ver, Jonathan, por favor, platícanos, ¿qué cambió en México a partir de la ley FinTech en el 2018? Sí, mira, creo que los cambios en específico que vamos a ver de la ley FinTech es una vez que empiecen a tener todas las empresas ya las autorizaciones, ¿no? Que va a empezar a suceder durante 2021. En específico, la ley FinTech que empezó los borradores en 2019, 2018, 2019, buscaba el objetivo de poner el piso parejo en cuanto a tema de competencia para las instituciones financieras de tecnología o FinTech. Fuimos pioneros a nivel Latinoamérica en cuanto a tema de regulación. En el caso de Mercado Pago y Mercado Crédito estuvimos muy de la mano con los reguladores, revisando y platicando y compartiendo este expertise que nos acompaña con más de 21 años de experiencia en el mundo tanto de e-commerce como de fintech. Porque cuando tú regulas un sector, en este caso un sector nuevo, un sector que está en amplio crecimiento, es importante tomar en cuenta que la regulación o que no exista una sobreregulación o que desincentive la innovación. Hoy veo una ley muy sólida, una ley que marca tendencia a nivel regional, que pone el piso parejo para la competencia, que es muy bueno y que incentiva la innovación. Con lo cual yo espero que en el año 2021, cuando empecemos a ver ya todas las empresas con sus autorizaciones, vamos a empezar a ver cómo funcionan estas nuevas reglas y sin lugar a dudas estar abiertos a ir haciendo modificaciones si es que estas se requieren para seguir incentivando la innovación y la inclusión financiera, que es lo que se persigue con la ley y con las empresas fintech.
Perfecto, gracias Jonathan. Seguramente tocaremos un poquito más adelante ese tema de regulación. Ahora le pregunto a Leticia, ¿cuáles son las áreas del terreno fintech y de pagos en línea que aún pueden mejorar en materia de regulación? Gracias Javier. Mira, bueno, ahorita empezamos a hablar de ley fintech y a mí me gustaría también hacer hincapié en que están ocurriendo muchos cambios en distintas regulaciones. Por ejemplo, Confío es una fintech no porque tenga la figura legal de fintech, sino porque somos una empresa que usa tecnología y datos para dar soluciones financieras. Entonces, aunque no caemos en el vehículo de una ley fintech, sí estamos al tanto de todas las regulaciones y creemos definitivamente que siempre hay un área de oportunidad, o sea, siempre todos que quisiéramos la tecnología y las fintechs, que lo que hacemos creo que bien es innovar, pues quisiéramos que la regulación fuera más rápido, pero lo que creemos es que aquí está la puerta abierta, hay conversaciones, hay, por ejemplo, en temas de open banking, que también está sucediendo ahorita y en los próximos años vamos a ver una revolución regulatoria en este país que nos va a dar acceso a nuevos modelos de negocio. O sea, todo está sucediendo al mismo tiempo. Yo creo que el gran reto está en los incentivos correctos. El regulador, por ejemplo, tiene una misión muy clara, que una es crear competencia y piso parejo, ¿sí? Pero dos es manteniendo el sistema financiero seguro, ¿verdad? O sea, blindarlo, no queremos que el sistema financiero mexicano siga siendo fuerte. Entonces, él tiene que balancear estos dos y creo que lo que es muy importante es poner los incentivos correctos para que mucha gente adopte las nuevas regulaciones. Es decir, un ejemplo es CODI. Ya está ahí, sí existe, pero ¿cómo le hacemos? ¿Dónde está el incentivo para que todos lo adopten? Entonces, para mí ese está el gran reto, ya sea en Open Banking, o sea en la ley FinTech, o sea en los nuevos herramientas y tools que se ponen a disposición, el onboarding digital, poner los incentivos correctos. Eso sería para mí el gran reto. Ok, muchas gracias, Leticia. Rodrigo, ¿qué hace falta para que existan más empresas fintech en el país? Muy buena pregunta. La verdad es que nosotros desde Finoviti hemos hecho esa pregunta muchas veces en muchos países y al final hay cinco principales variables que marcan cuando un país tiene más o menos compañías fintech, ¿no? Mercado, talento, tecnología, inversión y regulación. Yendo del primero al último, mercado. México no tiene problemas de mercado, 120 millones de habitantes. Tiene un mercado muy importante. Ojo, el riesgo está en pensar solo en el mercado mexicano y no pensar en el mercado latinoamericano o en el mercado global, que a veces cuando tienes este mercado, y eso le pasa mucho a Brasil, pues dices, oye, ya tengo un mercado grande, yo tiro por mi mercado y no te internacionalizas, ¿no? El siguiente es talento. Yo creo que talento no hay duda de que obviamente México tiene muchísimo talento y muchísimo equipo y jóvenes con conocimientos que se están preparando. Tecnología. La tecnología yo creo que cada día más es una commodity, es un medio para un fin, con lo cual creo que la tecnología en este caso hoy en día es cómo utilizas la tecnología más que el acceso a la propia tecnología, pero llegamos a las dos claves, que es la inversión y es la regulación. Obviamente la inversión es clave, es la gasolina que necesitan las startups, es el incentivo que tienen para crecer, para escalar, para competir a nivel internacional y eso es clave. Y a pesar de que México está en un segundo posición. De hecho, nosotros hicimos un informe, obviamente posicionaba Brasil primero, México segundo puesto, muy destacado respecto al resto de países, Colombia, Argentina. Aún así, hay mucho recorrido, ¿no? Y el último, que comentaba muy bien Leticia, es la parte de regulación, y también Jonathan, ¿no? La regulación es clave, es decir, tener un buen entorno regulatorio adaptado, ágil, con una regulación proporcional para las fintech, con un incentivo, como bien decía Leticia, que los reguladores no solo piensen en la estabilidad financiera, sino también en promover la innovación, la aceleración y la transformación digital. De hecho, nosotros en España se ha
acaba de autorizar también una ley de transformación digital del sistema financiero que busca un poco ese enfoque, muy parecido también al que se aprobó en la ley FinTech que comentaba Jonathan recientemente, con un sandbox, ¿no? Para que entre compañías FinTechs, entren compañías financieras y también haya una aceleración en la adaptación de la regulación y sobre todo una proporcionalidad para que las compañías FinTech puedan crecer, puedan competir y puedan escalar. Ok, muchas gracias por los comentarios. Muy interesantes todos. Ahora una pregunta abierta que quiera contestar, por favor. Y se trata de innovación, porque parece que va de la mano innovación y fintech. Bueno, fintech es innovador, ¿no? De entrada, de nacimiento. Pero ¿cómo tener una estrategia de innovación cuando el mundo es tan cambiante en materia de nueva tecnología en general? Yo todavía no pierdo la capacidad de asombro, pero hay muchos cambios todo el tiempo. Entonces, ¿cómo mantenerse con esta innovación? Bueno, yo si queréis os doy mi visión, ¿no? La verdad es que mantenerse en términos de innovación es muy complicado y cada vez aparecen más modelos de negocio, pero sí que es importante, para mí es clave la colaboración, la co-creación. Yo creo que es una de las líneas, obviamente, de éxito, ¿no? Es decir, cuando es una compañía B2C, el primero, encontrar buenos partners de inversión para poder escalar tu modelo de negocio. Cuando eres B2B, también tener la capacidad de llegar a buenos partners, a buenos clientes de entidades financieras, ¿no? Y eso es clave. Y creo que además vamos hacia un modelo de plataformización de la sociedad, de la innovación, de la co-creación. Vamos hacia un modelo de plataformas digitales, porque obviamente el entorno en el que nos está empujando hacia estos espacios, pero además es que es la única forma de hacerse global. Hoy puedes estar colaborando y co-creando con compañías de cualquier país del mundo a través de un canal como puede ser el que estamos haciendo ahora, ¿no? Muy cercano. Y es por eso que, por ejemplo, nosotros en Finovity llevamos trabajando un año para precisamente transformar esto y crear una plataforma digital global en el que pues, las más de 50.000 compañías fintech que existen hoy puedan co-crear y puedan lanzar sus modelos de negocio y puedan conectar a su vez también con entidades financieras, con inversores, porque es la única forma para presente y sobre todo para el futuro de precisamente adaptarse a esta innovación constante, ver modelos de negocio en otros países, replicarlos, conectar, escalar. Esa es para nosotros la clave. Jonathan, Leti, ¿algún comentario? Pues a mí sí me gustaría responder. Creo que contribuyendo, creo que es súper importante. Tú nos preguntas de una estrategia y yo creo que la cultura se come la estrategia, ¿verdad? Y es lo que platicaban de la co-creación. Eso es súper importante. O sea, tienes que estar primero. Obviamente los ingenieros, por ejemplo, en Confío es típico que todos quieren siempre lo más nuevo, pero lo más nuevo cambia cada media hora, o sea, todos los días hay muchas novedades. Entonces creo que no hay que perder de vista nunca el problema que estamos tratando de resolver, que la mayoría de los problemas que resuelven las fintechs son wicked problems, y wicked no porque sean malos, sino porque son complejos y no hay una respuesta correcta, tienen muchas capas, pero si tú no tienes la cultura de co-crear, de prueba y error, de obviamente tener tecnología de punta, eso es un must, o sea, ni siquiera se cuestiona, lo tienes que tener, pero tienes que saber echar mano de todo un set de colaboraciones, skills y de formas de resolver problemas en distintas capas para poder mantenerte vigente. Ok. Porque el mundo está cambiando todos los días, entonces nunca perder de vista el problema que estás tratando de resolver y de ahí van a salir cómo lo quieres resolver. Perfecto. ¿Algún comentario, Jonathan? Y mira, estoy muy de acuerdo con lo que dijo Rodrigo y Leticia, y sumaría que el hacer una estrategia de innovación no se entiende sin prepararnos para ser flexibles. La flexibilidad en el mundo tecnológico es básico. Y hace rato decía Rodrigo el tema del talento. Para las empresas de tecnología como Mercado Libre, que muchas veces nos asocian más con el e-commerce o con la parte fintech en Mercado Pago, pero en realidad somos una empresa de tecnología, el que el talento despierte y se acueste con la idea de flexibilidad hace que podamos irnos adaptando de manera muy rápida. Lo que sucede con la tecnología es que se transforma tan rápido que sin esa capacidad de flexibilidad o de adaptación, te empiezas a quedar rezagado. Y lo otro fundamental es cómo logras que estar escuchando constantemente al usuario, al que le estás dando la solución al problema, como decía Leticia. Si no tenemos los oídos abiertos
para entender cuál es el problema que estamos solucionando y cuál es el nuevo problema o las nuevas problemáticas que enfrenta, no vamos a poder estar haciendo esta estrategia de innovación que solucione problemas. Entonces, flexibilidad, por un lado, dentro de la compañía tecnológica, y por otro lado, la parte de poner al usuario en el centro, escuchándolo, abiertamente escuchándolo y unir eso para generar toda la estrategia de innovación. Ok, muy bien. A ver, me quedo contigo, Jonathan. Te hago una pregunta directa. ¿Cuál es la clave para que los usuarios, en general, pierdan el miedo a tener cuentas y operaciones en línea con empresas que no tienen sucursales, que las han visto en Internet, pero nada más en Internet? Mira, creo que venimos de una transformación digital de varios años, pero a raíz de esta lamentable pandemia que estamos viviendo, la transformación digital se aceleró entre 3 y 4 años más o menos, dependiendo qué ranking veas. Una disculpa por el ruido. Pero se acelera la digitalización, entonces empiezan a llegar muchos nuevos usuarios que nunca habían utilizado el tema digital, en específico fintech, soluciones bancarias, financieras, o usuarios que utilizan el comercio electrónico. Creo que hay que mandar un mensaje de que la seguridad o las soluciones tecnológicas son suficientemente robustas para hacer procesos seguros. Parte de la gran inversión que hacemos todos los años en Mercado Libre está enfocada en temas de seguridad. Desde la parte de privacidad de datos, de identificar bien al usuario, lo que llamamos el proceso de KYC, de asegurarte que las transacciones entre las comunicaciones que se hacen cuando pasas dinero, cuando tienes un financiamiento, cuando contratas un seguro, cuando estás ahorrando, es muy importante transmitir eso. ¿Qué es lo que sucede o sucedía antes? Que sentíamos que sin el contacto del otro usuario, ¿no? del ejecutivo que te estaba atendiendo, al cual tocaba el dinero, no ibas a poder tener la certeza. Hoy en día nos damos cuenta que hay tantos modelos tan robustos para asegurar la seguridad en todos los procesos financieros, que es tan seguro darle el efectivo al ejecutivo como hacer una transacción electrónica. Creo que el reto en nosotros está en cómo comunicarlo, en hacer una comunicación asertiva, en hacer una comunicación clara y en demostrarle que los procesos cumplen con todos los requisitos, no solo nacionales, sino internacionales de seguridad. Ok, muy bien. Rodrigo, la pandemia elevó el número de operaciones en línea de forma exponencial. ¿Cómo están capitalizando las fintechs y los agregadores de pago este fenómeno? La verdad es que es un momento ideal para el mundo fintech. Yo siempre digo que las compañías fintech nacieron de la crisis anterior, son las hijas de la crisis anterior y van a ser parte de la solución de esta situación actual. Y lo estamos viendo porque, según nuestros datos, más del 30% de las compañías fintech están en máximos de actividad histórica, a pesar de la situación actual. ¿Por qué? Bueno, pues básicamente porque ha habido un cambio en la percepción, obviamente, del usuario, que es al final el que tiene el poder, el que manda en todo esto. No mandan las grandes corporaciones, no mandan las fintechs, no manda el regulador. Manda finalmente, no quiero decir que el regulador no mande, pero el que manda al final, el que tiene la última decisión es el cliente final. Y el cliente final se ha dado cuenta de que quiere un canales digitales y además lo quiere de forma fácil, lo quiere de forma sencilla. Y como bien comentaba antes Leticia, las compañías fintech precisamente lo que hacen es solucionar un problema. ¿Qué está haciendo esto? Pues obviamente que haya una propensión por parte de los clientes, por parte del usuario final, a utilizar más canales digitales de forma sencilla, de forma rápida. Y vemos datos de por 2, por 3 en cuanto a la propensión del uso de los canales digitales. Y ya no solo compañías que muchas veces pensamos que pueden ser, por ejemplo, Paytex, ¿no? Compañías de pagos en entornos digitales. Estamos viendo un auténtico boom en compañías, por ejemplo, también de lending. Obviamente, las compañías de lending que ayudan a llegar precisamente a este usuario, a este cliente, a esta microempresa, que de otra forma a lo mejor no podría obtener esta relación financiera, ¿no? Ya la inclusión financiera ya no es una tendencia, es una realidad, y la democratización financiera también, ¿no? También estamos viéndolo, obviamente, en temas de aperturas de cuentas, en temas transaccionales, en temas de seguros. Y ahí vamos a ver, por ejemplo, muchos neobancos creando también realmente un entorno exponencial de crecimiento, ¿no? Con lo cual, vemos realmente que lo están capitalizando mucho. Y repito, la clave para muchos de ellos es incluso tener el suficiente capital para poder seguir creciendo. Porque muchas veces he oído a algún fundador de algún neobanco en estos últimos meses de que no tenía el suficiente capital como para crecer al ritmo que estaban pidiéndole los clientes, ¿no? Con lo cual, ojalá que todos los problemas sean esos, ¿no? Claro.
Claro, muchas gracias, Rodrigo. Leticia, ¿qué falta para que las pymes en México confíen más en las fintechs? Sabes que aquí creo que tenemos una gran oportunidad como fintechs. O sea, creo que si realmente capitalizamos el valor de la transparencia y abrazar de verdad la honestidad, transparencia radical para que el cliente, creo que es algo que el cliente lo agradece y es una bocanada de aire fresco. Es una bocanada de aire fresco entender en un lenguaje coloquial cuánto te está costando este préstamo o cuánto te está costando si acaso tú estás transaccionando, por ejemplo, en algo como Robinhood, que es Wealth Management. Sabes perfectamente, tú tienes mucho control de lo que te va a costar transaccionar adentro de una plataforma de ese estilo. Entonces creo que los clientes agradecen mucho y se vuelven muy fieles. Primero a lo mejor transaccionarán poco, pero después cuando se dan cuenta que lo que tú dijiste es lo que costó y que no le estás cruzando ningún otro producto, que no le estás metiendo letras chiquitas, o sea, como a lo mejor antiguamente por algún lenguaje más sofisticado, elevado, más pequeño, creo que todos nos sentimos en algún momento desesperados con algún incumbente, ¿verdad? Que dices, no entiendo bien cuánto me está costando. Si abrazamos la transparencia, tenemos una gran oportunidad para que confíen en nosotros. Esa es una. Y luego la otra es la responsabilidad que ya mencionaron antes Rodrigo y Jonathan, que nosotros tenemos de comunicar y de poder comunicar nuestro valor. O sea, es decir, ¿por qué es lo que yo hago bien? ¿Cómo lo hago bien? ¿Cómo te puedo ayudar? Y comunicarlo. Porque si no lo dices y si no lo explicas de una manera asertiva, pues el usuario nunca va a entender. Y no nada más decirlo. Ahora es pues enseñarlo. Entonces puedes hacer demos, free trials, demos, testimoniales, o sea, tienes que ser súper social para poder dar a conocer qué es lo que tú haces bien y el problema que estás solucionando. Otra cosa que creo que puede servir para que confíen en las fintechs es que nosotros como fintechs tenemos que ser muy inteligentes en el momento de hacer alianzas. ¿Con quién nos estamos aliando? Entonces, si tú como fintech empiezas a crear alianzas, por ejemplo, tanto como inversionistas, en el caso de Confío, que estamos respaldados por gente muy seria, o también en el otro lado, en las alianzas que hacemos en nuestra plataforma SaaS, que son nombres muy conocidos, que el cliente ya los tiene muy identificados, entonces ellos empiezan también a decir, bueno, entonces es un producto en el que yo confío, entonces yo confío, valga la redundancia. Entonces es muy importante ver con quién estás haciendo tus alianzas, esta co-creación de la que también mencionó Rodrigo. Y la otra es demuestra tu seguridad, lo que decía Jonathan, es decir, al cliente sí le importan sus datos, sí le importa que se cuide su seguridad, entonces tenemos que siempre ser muy concretos y públicos en cómo estamos cuidando la seguridad del cliente. Esa es una. La otra es, habrá cosas que no salgan bien. El día que la riegues, que tu producto no llegue a la expectativa del cliente, ten un gran servicio al cliente. O sea, no todo tiene que ser perfecto, pero por lo menos la experiencia de una queja que sea una buena experiencia. Eso creo que es algo importante. Y la otra, no me canso de remarcar la gran responsabilidad que tenemos de tratar de educar financieramente a nuestros usuarios, a nuestro público, a nuestros clientes. O sea, es decir, si en algún momento ellos están operando en su negocio y no tienen tiempo de poder comparar o entender los productos financieros, ayudarles. Nosotros, Confío, lo hacemos, webinars, K-Talks, somos muy, muy vocales en todos estos temas para poder ayudarle al cliente a comprender por qué debe confiar en nosotros y por qué, y creo que todas lo hacen, o sea, las fintechs es algo que hacen, son muy sociales y tratan de comunicar muy bien sus productos y de ser más transparentes que lo que teníamos, ¿verdad? Tocaste el tema rápidamente, pero ahora lo abro para todos los invitados a este webinar. ¿Cuál es la clave, en este caso de las fintechs, para garantizar la seguridad de las operaciones? Pues como saben los clientes que sus datos y sobre todo su dinero están seguros? A ver, mira,
Yo creo que el tema de seguridad es básico, como estaba diciendo Leticia, lo estaba yo comentando hace un rato. Leticia dijo algo que estoy completamente de acuerdo con ella, la transparencia. Sí, como creo que uno de los retos y uno de los grandes éxitos que está teniendo la industria fintech es porque en general, cuando hacemos el diseño de los productos o el diseño del modelo de negocio, ponemos enfrente la transparencia. En ese mismo sentido, tenemos que ser transparentes en cuanto a todos los canales de seguridad que tiene el usuario. Hoy, con todas las herramientas que hay de validación de identidad, comunicarlas, transmitirles cuál es el proceso, cuál es el fin último y dónde va a estar su información o para qué se está pidiendo su información, el decirle para qué, hace que los usuarios se sientan más tranquilos de compartir una identificación, datos de su empleo, darte autorización para consultar cierta información, ya sea de información crediticia o algún otro medio. Pero le tienes que decir para qué. Entonces, lo que hizo esta revolución digital financiera fue que estamos regresando el empoderamiento al usuario. No necesitamos hablarle redundante ni con términos legales muy sofisticados, porque al final le podemos hablar como estamos platicando nosotros ahorita en este webinar y lo va a entender. Y por otro lado, en países latinoamericanos, como el caso de México, que tienen un alto rezago en inclusión financiera, tenemos que entender que estamos atrayendo a usuarios que no tenían la experiencia de tener créditos, que a lo mejor es el primer financiamiento el que estamos dando nosotros. Entonces, la responsabilidad es aún mayor. No solo es decirle para qué estamos pidiendo tu información, que la vamos a resguardar y estamos invirtiendo esta cantidad de dinero para que esté segura, sino ahora que tienes el financiamiento, ¿cuáles son las recomendaciones o las mejores prácticas para que ese financiamiento genere un resultado positivo en el caso de capital de trabajo de las empresas, en el caso de consumo, para que puedan cumplir? ¿Y cuáles son los beneficios de tener ese financiamiento? Y es irlos acompañando, porque nos estamos convirtiendo, lo cual es muy positivo, en compañías que incluyen financieramente a millones de usuarios que típicamente el sistema financiero tradicional no estaba interesado en llegar, y que con la tecnología, con sistemas, modelos de inteligencia artificial, diseños de modelos de riesgo basados en tecnología, nosotros desde la parte fintech podemos llegar. Tenemos que irlos acompañando en esa vida. Entonces es decirles para qué, ser transparentes, no hablarles redundante, hablarles claro como tenemos una conversación con un amigo, acompañarlos en el proceso una vez que le dimos el financiamiento, entendiendo que, como decía Leticia, la educación es muy importante y lo van a terminar agradeciendo. Y al final si algo no sucede, si algo no lo entendió, porque también es cierto que hay cartera vencida, porque también hay cierto que puede haber una eventualidad, como sucedió con COVID en marzo, en abril, en mayo, que la economía se contrajo. Tenemos que también ser sensibles y flexibles a dar soluciones y acompañamiento. Y así el usuario va a terminar confiando en ti. O sea, al final lo que tenemos que crear es una confianza en el nombre de la fintech. En este caso, Mercado Crédito y Mercado Pago, pero Leticia en Confío, ¿no? Rodrigo. Entonces, y así el sinnúmero de fintechs. Yo creo que esos son como los pasos que hay que verlo, dividirlo en esos tres caminos. Muy bien, muchas gracias, Jonathan. Rodrigo, Leticia, ¿algún comentario de la seguridad en general? Bueno, yo creo que ha resumido Jonathan perfectamente lo que es la seguridad, ¿no? Yo por añadir algo más, igual diferenciar, por un lado, la seguridad desde el punto de vista de la confianza del cliente, que es lo que estaba especialmente desarrollando con mucho detalle Jonathan, esa confianza, y también Leticia, esa confianza para dar seguridad al cliente final, porque obviamente estamos hablando de dinero, estamos hablando de plata, estamos hablando de cosas realmente importantes, ¿no? Pero luego también tenemos la otra seguridad, la seguridad tecnológica, ¿no? En un entorno digital en el que cada vez va a haber más ciberataques, va a haber más phishing, va a haber más deepfake que está llegando, y ahí yo creo que también el mundo fintech va a aportar mucho valor, ¿no? Por un lado, obviamente, las fintech han llegado para esta inclusión financiera, para esta transparencia, para esta seguridad, pero también por otro lado estamos viendo cada vez más
compañías, en este caso RegTechs, ¿no? Dentro de lo que es el mundo fintech, con soluciones muy interesantes, como también anticipaba Jonathan, soluciones tecnológicas utilizando biometría, inteligencia artificial, machine learning, efectivamente para evitar fraude en onboardings digitales, en entidad electrónica, en transacciones, en mercado de capitales, y es el uso de la tecnología de una forma diferente para, obviamente, el sector financiero. Y normalmente, a pesar de que las entidades financieras deberían ser las primeras en adoptar ese tipo de nuevas estrategias o análisis de datos para mejorar la seguridad, suelen ser muchas veces las compañías fintech, por esto comentamos también antes, esa adaptabilidad y esa rapidez, esa flexibilidad que tienen las compañías para ello. Podemos asegurar que obviamente en mercados internacionales, obviamente Israel, Europa, Estados Unidos, hay un gran volumen de compañías B2B, compañías puras que se dedican a desarrollar estrategias tecnológicas orientadas a temas de seguridad y que están, obviamente, sus clientes son pues fintechs, insurtechs, bancos, entidades financieras, y creo que también es un punto importante desde el punto de vista de la seguridad, ¿no? Que muchas veces pensamos porque sea una fintech puede ser no segura y posiblemente esté utilizando incluso más tecnología a veces que la propia, a lo mejor, entidad financiera que pensamos que es más segura de por sí, ¿no? Muchas gracias. A ver, voy a hacer una pregunta difícil, de esas que son complicadas, pero bueno, sin mencionar en particular ninguna compañía, toda la gente que amablemente nos sigue en este webinar, ¿cuál sería, desde su punto de vista, algún foco amarillo o algún foco rojo de alguien que esté comenzando a hacer algún acercamiento con alguna empresa fintech y que ustedes recomienden fijarse en algunas cosas para decir, no, eso igual y no te vayas por ahí, vete a otro lugar? Porque como ustedes saben, bueno, antes en la industria financiera en general, físicamente teníamos que ir de un lugar a otro, ¿no? Por punto número uno. Ahora todo sucede en una pantalla, así es que, bueno, ¿cuáles serían estos foquitos amarillos o rojos que puedan comentar? Mira, lo interesante del mundo fintech y del crecimiento que ha tenido es que hay muchos participantes. Y yo siempre he creído que mientras más participantes haya, el beneficiario final, que es el consumidor, va a tener más y mejores ofertas, productos, servicios, de lo que le quieras llamar. En esta facilidad de que no necesitamos estarnos trasladando media hora, una hora, como sucede en la Ciudad de México, casi que de un lado a otro, ¿no? Yo lo que diría es compara. O sea, date el tiempo de comparar dependiendo qué es lo que estás buscando. Si estás buscando un préstamo de capital de trabajo, bueno, hay fintechs que tienen la solución solo de capital de trabajo. Mercado Crédito, por ejemplo, tenemos la solución de capital de trabajo y de consumo. Pero en muchos webinars que hemos dado o antes de pandemia damos masterclass y todo esto, lo que yo les decía a los vendedores o a los consumidores es hay una gama importantísima de soluciones o de ofertas. Date el tiempo de comparar. Y ahí te vas a dar cuenta cuál es la que mejor se adecua a tu negocio, cuál es la que mejor se adecua a lo que necesitas como consumidor o como vendedor. Esa es la primera. La otra es, cuando algo te genera duda, es porque no hay duda. O sea, cuando empiezas a no entender lo que te están explicando del producto, haz un stop y cambia, ¿no? Prueba en otro lado, prueba en otra plataforma. Cuando empieza a ser muy rebuscado, es cuando algo podría ahí tener como un foco amarillo. Entonces diría en comparar y en escuchar lo que te va diciendo tu sentido cuando empieza a leer entre si te es claro o no es claro. Ok. Rodrigo, ¿Leticia, algún comentario? ¿En qué fijarnos así para estos focos amarillos? Bueno, la verdad es que lo que ha comentado Jonathan tiene todo el sentido y es la pura lógica que muchas veces no seguimos como cliente final, ¿no? Y hay que seguirla, ¿no? Yo creo que además, desde el punto de vista del cliente B2C, del cliente final, también cuando sean servicios, por decir de una forma, que estén regulados, que sepan que detrás hay un supervisor, ¿no? En muchas compañías fintech lo primero que hacen cuando tienen una licencia del supervisor es ponerlo en la página web, ¿no? Entonces, es verdad que no se le puede pedir obviamente al cliente final, al usuario de la calle, que sepa si un tipo de fintech o un tipo de actividad está regulado y otras no. Pero que es importante que obviamente si en una compañía, en esa comparación, ve que están supervisadas y otra no, obviamente porque esa actividad está regulada, porque muchas compañías no están reguladas porque esa actividad no está regulada,
regulada, pero si está regulada, que obviamente eso es una garantía de éxito y va a estar igual de regulada siendo una compañía fintech que siendo un banco, para la misma actividad, misma regulación, ¿no? Y luego, obviamente, por la parte ya del mundo más B2B, ¿no? De cuando buscamos partners, cuando buscamos esta colaboración, también es importante saber esa comparación, ¿no? Si el cliente con el que voy a trabajar realmente es una compañía que tiene track record, que no tiene track record, si es grande, si no es grande, si me puede dar ese delivery, esa escalabilidad, ¿no? Yo también creo que es clave, ¿no? Y ahí, por ejemplo, hay cientos de datos, cientos de variables que, por ejemplo, desde Finovity tenemos totalmente identificadas para saber qué compañías pueden adaptarse mejor a unos proyectos o a otros en términos de escalabilidad, en términos de partnership, ¿no? Para también poder ponerte en marcha con cualquiera de ellas, ya sea B2B o sean RegTechs o sea lo que sea. Leticia, ¿algún comentario? Sí, yo creo que ahorita estamos en un momento en que el que no quieres, el que no sabe es porque no quiere. Entonces, si tú realmente estás haciendo negocio, transaccionando, utilizando o pensando utilizar a alguna fintech, ¿verdad? O alguna empresa de tecnología y quieres comparar, bueno, comparar es lo número uno, pero si quieres entender más de quién le invirtió, quiénes son sus partners, con quién está haciendo alianzas, ha quedado bien, ha quedado mal, con que le dediques 20 minutos online y empieces a buscar, hagas un background check de sus alianzas, cómo ha respondido, quién le ha invertido, quién no y por qué no, luego te das cuenta. O sea, si con 20 minutos que navegues tantito se pueden levantar focos rojos o puedes tú ya quedarte súper tranquilo de que las alianzas con las que ha hecho esta empresa, las asociaciones les han hecho unos due diligence muy profundos con los que puedes estar seguro que a lo mejor tú también comulgas o que al mismo tiempo su portal dice mucho de su seguridad, puedes meterte a CNBB si está regulado para ver las quejas, bueno, a Conducef también. Entonces, creo que hay muchos lugares en donde podemos obtener información que ahí está. Ahí está la información, hay que empoderarnos nosotros, no quedarnos como nadando muertito y poder utilizar esa facilidad que es encontrar la información casi toda la que quieras. Digo, mucha no es pública, pero cuando algo anda mal, lo encuentras. Ok, muy bien. Ok, a ver, otra pregunta. Finalmente, el nivel de bancarización en México, pues no es el que queremos todos, ¿no? Es, digamos, bajo, por dejarlo así en términos simples. Pero de alguna forma, este nivel que sí está, este grupo que sí estamos bancarizados, pues nos atiende o nos atendía tradicionalmente los servicios financieros que conocemos, ¿no? Llámese banca no tradicional y otras instituciones. ¿Cómo? O sea, la pregunta es, ¿qué van a hacer ellos para entrar a este mundo fintech y cómo al final o con el paso del tiempo va a estar esta oferta, digamos, redondeada, porque no van a desaparecer, obviamente, y el mundo fintech llegó para quedarse? ¿Cómo va a ser esta convivencia en los siguientes meses y años? El que guste comentar, por favor. Bueno, pues la verdad es que el entorno de México comparado a nivel internacional es un entorno muy específico, ¿no? Por los tipos de interés que se pueden cobrar, ¿no? Por el mapa bancario, ¿no? Pocas entidades con mucha cuota de mercado y con un grado de bancarización muy bajo, ¿no? Esto hace que sea un mercado cuanto menos curioso y con un mercado además con un potencial muy alto en términos de usuarios, en términos de clientes. Esto va a hacer obviamente que lo que yo preveo es, y lo que he visto humildemente es que las entidades financieras, precisamente por tener esa cuota de mercado y esa rentabilidad, pues no se preocupan mucho o no se ha preocupado mucho por bancarizar a ese porcentaje de la población, posiblemente porque incluso no es rentable. Ahí está el mundo fintech, como antes decía Jonathan, si algo tiene el mundo digital es que es escalable y es muy eficiente, con lo cual tú puedes acceder a dar servicios financieros a un tipo de población que a lo mejor de otra forma no sería rentable, ¿no? Con sucursales, con oficinas, con lo que sea. Yo lo que veo en el medio plazo y también viendo otros países cómo han ido evolucionando es el crecimiento sobre todo de muchas fintechs B2C, adaptándose a estos huecos de mercados que no pueden llegar las entidades financieras. Veo que ya está pasando con los neobancos, con las compañías de lending, con las compañías de transacciones, está pasando y va a seguir pasando.
Es verdad que esto va a presionar, a su vez, no tanto la cuota de mercado, porque coger cuota de mercado a un banco es complejo, pero sí coger cuota de mercado de no bancarizados va a ser importantísimo y va a ser una realidad, ¿no? Esto puede también presionar los márgenes a la baja y que clientes del sector financiero vayan y migren al sector fintech por los márgenes. Y entonces, aunque no haya un volumen muy elevado, a lo mejor, de clientes en un principio del mundo tradicional al mundo fintech, sí que se van a aplanar o sí que se van a estrechar los márgenes, y eso sí que puede afectar a la cuenta de resultados de las entidades financieras en el medio plazo, con lo cual las entidades financieras terminan dándose cuenta que tienen que ser aliados del mundo fintech, ¿no? Que tienen que ser parte del mundo fintech, tendrán que colaborar mucho más con ellas, como ya están haciendo, pero mucho más, ¿no? Creo que México todavía tiene mucho recorrido en ese aspecto en términos de colaboración con el mundo fintech, con el mundo recte, comparado con otros países. Creo que ahí está un poquito por debajo de lo que debería estar, ¿no? Y creo que el futuro va por ahí, ¿no? El futuro va por esa línea de colaboración y sinceramente creo que existen muchas oportunidades de esa colaboración, por lo que estamos viendo a nivel internacional, porque al final creo que el mercado es amplísimo. No es que la tarta la cojan unos u otros, es que la tarta se va a hacer mucho más grande. Va a haber muchos más servicios financieros para ofrecer a los clientes. Jonathan, Leticia, ¿qué opinan de esto? Pues yo opino que efectivamente los bancos no se van a ir, tienen una cuota de mercado alta, que es algo de lo que gozan aquí en México, es como decíamos, un mercado chistoso comparado a otros mercados internacionales, pero sí a nivel global lo que se ha visto es que empiezan a colaborar. Aquí el tema es encontrar el ganar-ganar tanto para la fintech y el banco y la institución financiera tradicionales. ¿Dónde está el valor para ambos? Y ahí es donde van a poder colaborar. Ahora, aquí en México no nos podemos olvidar que el problema del tamaño del mundo está a donde no están apuntando los bancos, ¿verdad? Que es todas estas personas que por X o por Y razones son diversas, variadas y no siguen manejando efectivo. Entonces, el gran negocio va a estar para el que logre atender a estas personas y encuentre el incentivo para meterlas al sistema financiero. O sea, ahí creo que hay un negocio grandísimo. Los bancos creo que están en su lugar, ¿verdad? Están en una situación, una zona de bastante confort, que si encuentran valor en las fintechs podrán colaborar, si no, ahí se quedarán, ¿verdad? Aunque la tendencia mundial sí es de colaboración. Pero sí existe este mundo, este gran challenge en México, que el que lo resuelva, el que resuelva este acertijo, va a tener una gran oportunidad. Se va a hacer un point of no return. Ok. Jonathan, ¿algún comentario? Sí, mira, coincido tanto con Rodrigo como con Leticia. A mí lo que me gusta es que cuando llegaron las fintech pusimos incómodos al sistema financiero tradicional, a la banca. Les llegó la incomodidad de esta parte escalable que te da la tecnología. Y lo positivo de esto es que empezamos a ver algunos más avanzados, otros que empiezan en este proceso de transformación, pero empezamos a ver ese interés de la banca tradicional a transformarse, a ser más digitales, a ser más dinámicos, a empezar a poner al usuario en el centro, a dar soluciones sin necesidad de estar 3 horas esperando a que te atiendan y más soluciones digitales. Pero no se hubiera dado porque estaban muy cómodos si no hubiera nacido el mundo fintech. Y creo que en la incomodidad hacia el ser humano per se es cuando sacamos lo mejor de nosotros mismos, y así fue en la banca. Coincido con Rodrigo que creo que lo que vemos a nivel internacional es esta cooperación entre la banca tradicional y la fintech, buscando como fin último dar una solución escalable hacia los usuarios y dar soluciones competitivas. Y algo que dijo Leticia que es fundamental, y creo que es uno de los grandes retos de México, es la baja bancarización, pero el uso de efectivo. O sea, el 90% de los usuarios que hacen compras menores a 500 pesos lo hacen en efectivo. Y esto es porque nuestro país es tan diverso en cuanto a geografía y acceso a Internet y acceso a sistemas financieros, que cuando vamos a extremos, ¿no? A una zona más rural, a una zona con poca bancarización,
te sorprendes que tienen que trasladarse 40 minutos a una sucursal bancaria, por ejemplo, para meter el dinero. Entonces, es ahí donde empiezan las alianzas, no solo con el banco, que es el sistema financiero tradicional, sino con, por ejemplo, tiendas de conveniencia que tienen una distribución amplia, las fintech que tenemos bien entendido la parte digital, análisis de riesgo e identificación de usuarios. Y en conjunto, tenemos que encontrar la solución de cómo digitalizamos ese dinero, porque ya el uso del papel, el papelito como dinero, va en pocos años a quedar fuera. Si vas a otros países como Asia, como China, de verdad es sorprendente que ya no necesitas dinero. O sea, todo es con el celular, con esto, y hacia allá tenemos que apuntar. Y yo creo que no lo va a hacer solamente un player, o no solamente una compañía, y no solamente un sector. Lo tenemos que hacer los sectores juntos. Y hoy con gusto estoy viendo mayor colaboración, te digo, de este sistema, de estos bancos que ya están más digitalizados, mayor interés en juntarse con las fintech y empezar a intercambiar. Entonces, creo que el reto es grande, pero estoy convencido que si abrimos la mente desde las fintech y desde los bancos para hacer una alianza para hacer la inclusión financiera una realidad en México, esto va a ser más acelerado a que si vamos por sectores separados. Ok. Estamos llegando un poquito ya al final de este webinar porque, bueno, podemos estar 2 horas, pero no es la idea. Hace 2 años, un poquito más, me invitó una compañía a Kenia, no muy lejos, a conocer cómo estaban manejando ahí precisamente el no efectivo, cómo era su modelo. Y lo que me di cuenta es que desde hace algunos años comenzaron a usar mucho una especie de fintech, pero se brincaron el plástico, o sea, nadie usa plásticos, casi todo es pagos a través del celular, y en este caso, bueno, era un ejemplo muy local, muy lejano, etcétera. Aquí en México en particular, ¿podría darse eso con la gente no bancarizada? Que el plástico como tal no sea el sinónimo de ir a pagar, sino que nos vayamos directamente al celular. Yo creo que lo estamos viendo. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, en Mercado Pago nosotros tenemos la solución de QR. Cody es una solución de QR igual. El tema de Cody es que todavía tiene el reto de hacerlo interoperable, ¿no? Hoy Cody solamente responde a darle una solución entre el sistema financiero tradicional. No dudo que el regulador esté pensando en hacerlo interoperable, pero es necesario tenerlo interoperable, que las fintech también puedan utilizarlo. Claro. Y ese tipo de canales, como el que te explicaba de la parte de la wallet de Mercado Pago con QR, donde ya en establecimientos de tiendas de conveniencia, restaurantes, farmacias, lo que quieras, el usuario ya con el celular puede pagar, con el mismo celular hace retiro de dinero, con la misma wallet puede invertir, ¿no? Tenemos una alianza con GBM, hablando de estas alianzas del sistema financiero tradicional y el sistema fintech, ¿no? Para darle al usuario la posibilidad de que su dinero esté invirtiéndose constantemente, y las soluciones de crédito. Entonces, creo que sí se puede, pero lo mismo lo decía Leticia, sigue el reto y la pregunta de qué hacemos con el efectivo. O sea, tenemos que empezar a generar redes de money in y money out. Eso es lo que se necesita, pero no solo en las ciudades, sino a nivel completo país, para que entonces sí, todas esas soluciones de ya sea celular, ya sea por un QR o por algún otro método, sea una realidad. Muy bien, ¿algún comentario rapidísimo, Rodrigo, Leti, sobre esto en particular del efectivo? No, yo opino lo mismo, no hay que desenfocarnos del problema y todo lo demás son como formas de solucionarlos o sí, sin duda el plástico creo que se inventó, no quiero decir un año, pero fue Diners Clubs en los 50, creo. Entonces, pues sí, bueno, es algo que es chistoso, ¿no? Darle un plástico a alguien con tu número, con tu código ahí pintado, o sea, es bastante inseguro. Entonces sí pueden salir muchas otras cosas, sí es algo que ya tiene sus añitos circulando y podría ser jubilado en algún momento. Va a llegar ese momento, pero ahorita tenemos otros dilemas más grandes que resolver. Totalmente.
Bueno, pues ya para finalizar, para concluir con este webinar, que a toda la gente conectada les agradecemos, por supuesto, me gustaría, si es posible, que nos ofrecieran 2, 3 recomendaciones, posiblemente específicas, para que todas las pymes se sobrepongan a esta realidad que estamos viviendo. Por favor, adelante, que guste comenzar. Bueno, sí. Arranco yo. Bueno, lo primero yo creo que para las pymes, lo primero que les diría es que usen mucho el ingenio, porque lo que toca ahora es sobrevivir. La luz está cerca, cada vez está más cerca la salida, pero hay que sobrevivir. Y entonces para eso hay que usar el ingenio. Hay que usar el ingenio y hay que usar también la digitalización. Y yo creo que para cualquier pyme, el buscar canales digitales de venta o mejorar su eficiencia interna es en base a la tecnología. Que no tengan miedo a la tecnología, que aprendan de las fintech, que usen las fintech, son parte de la solución. Entonces yo creo que esa es la clave. Y por muy pequeño que seas, en términos de compañía, muchas veces estamos más digitalizados en nuestro día a día con nuestro celular y con nuestras aplicaciones que en nuestros trabajos. Y no puede ser. Tenemos que llevar esa digitalización B2C final a nuestras compañías. Y obviamente yo creo que es importante también aquí que los gobiernos apoyen todo esto, apoyen también la digitalización de las pymes. Y repito que muchas veces, y lo vamos a ver, las compañías fintech van a ser clave de esta digitalización de las pymes, en términos de pagos, en términos de financiación, en términos de digitalización, de e-commerce. Es clave y por eso es muy importante que no se vea las fintech ni como un competidor del sector financiero, sino como también una herramienta de transformación digital y de sostenibilidad económica de las pymes, de las pequeñas compañías, que al final son lo que soportan los países, ¿no? Claro. Muchas gracias, Rodrigo. Jonathan, Leti, por favor. Yo diría que no le tengan miedo a la parte de digitalización. Lo que vimos a partir de esta necesidad de digitalizarse en cuanto a las compañías fue un incremento sustantivo en cuanto a los vendedores que ingresaron a Mercado Libre por primera vez a vender. Y esto va a suceder en todas las plataformas. Que le entren a conocer las nuevas soluciones de financiamiento digital, soluciones financieras digitales, que hoy nos ha permitido la tecnología hacerlas mucho más simples de lo que eran hace 5 años o un par de años. Se ha vuelto muy sencillo identificarte, tomar un financiamiento, utilizar un motor de pago, abrir un portal digital para vender tus productos, tus servicios. Entonces es intentarlo. Me encantó lo que dijo Rodrigo de estamos cercanos a ver la luz. Entonces no desesperemos, seamos muy ordenados y organizados, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, y recordarles que el emprendedor nace de ese sueño que te da como esta vibra por dentro que te alimenta, como una energía natural. Es momento de ocupar esa energía para ordenarnos, para ser muy bien organizados y cuando empecemos a salir, que en algunos casos está sucediendo esta reactivación económica, estar listos para dar otra vez el empujón. Estamos convencidos en Mercado Libre, Mercado Pago y Mercado Crédito que el acceso al financiamiento es la solución o una de las principales soluciones para la reactivación económica. En ese sentido, estoy convencido y está convencido Mercado Pago y Mercado Crédito que vamos a seguir dando más y mejores financiamientos. Cuando el mercado financiero tradicional se contrajo en la pandemia, lo que nosotros hicimos fue incrementar la oferta de financiamiento para las pymes, incrementar la oferta de financiamiento para los consumidores. Vamos a seguir ahí, confiando en ellos y que sigan intentándolo. Vamos a salir de esta. Muchas gracias, Jonathan. Leticia, por favor, ¿alguna recomendación final para las pymes? Sí, yo creo que esta es la pregunta más difícil que has hecho de todas. Esta es la pregunta, y quisiera empatizar un poquito con todos los emprendedores, empresarios que estén escuchando y sé que ha sido pues algo inaudito que no habíamos vivido para muchos, para los que ya tienen más añitos, a lo mejor ya les habían tocado 2 o 3, ¿verdad? Para muchos es la primera, ¿verdad? Para muchos es la primera vez que pasa esto, que les pasa esto.
y me quiero imaginar, quiero empatizar por un momento lo que han de sentir, ¿verdad? Y lo que han de pensar. Y creo que a veces tenemos un como mecanismo de defensa que no nos permite ver dónde estamos, que queremos como tapar el sol con un dedo. Entonces, mi recomendación sería si ahorita es momento de cambiar de rumbo, de generar a lo mejor otras nuevas líneas de negocio, otra manera, o sea, si te tienes que transformar, si eso es lo que quieres hacer, tienes que saber dónde estás. O sea, qué tan grave está la situación o dónde estás. Entonces, no vas a poder solucionar un problema que no quieres aceptar. Entonces, primero es aceptar dónde estás, que eso a veces es lo más difícil, y de ahí partir para poder generar todas las soluciones y poder avanzar, poder salir. Me encantó también lo que dijeron, realmente me he sentido muy cómoda en este panel, creo que coincidimos, y en esta última yo coincido también. Creo que ya viene la luz, utilicemos toda esa energía que dice Jonathan, que para nosotros en Confío es resourcefulness, es ser muy recursivo, que es lo que el emprendedor sabe hacer muy bien, pero siempre partiendo de dónde estoy, para tener un futuro deseado, a dónde quiero llegar, pero tienes que saber dónde estás para poder construir ese futuro. Perfecto, muchas gracias a todos. Estamos llegando ya al final de este webinar, muy interesante, por supuesto. Estoy seguro que la gente que se está conectando, se conectó, que lo va a ver después, podrá encontrar más información, como mencionaba los invitados. Buscar, siempre tenemos internet a nuestra disposición para buscar todo lo que se nos ocurra, y en el caso en particular de este interesantísimo tema y de esta nueva tecnología financiera que llegó para quedarse, pues seguramente estaremos usándola más cada día. Agradezco una vez más a Leticia Robles de las Fuentes. Ella es directora de Relaciones Institucionales y Desarrollo de Negocios de Confío. Muchas gracias, Leticia, por estos minutos para este webinar. También a Jonathan García Sarmina, el director de Mercado Crédito México. Jonathan, muchas gracias por conectarte y por hacer realidad este webinar. Y por supuesto a Rodrigo García de la Cruz, CEO de Finovating. También muchas gracias a los tres por hacer realidad este webinar. Y bueno, muchas gracias a todos por conectarse y participar en este The American Express Business Class Webinar Series by Forbes LATAM. Y bueno, pues aprovechando, los quiero invitar a participar en el próximo webinar, que hablaremos sobre digitalización de las operaciones, que digo también, por supuesto, viene de la mano o va en paralelo con todo lo que estamos viviendo y cambiando, la transformación digital. Esto será el próximo 9 de diciembre a las 5 de la tarde por el canal de YouTube y Facebook de Forbes México, y los esperamos. Muy buenas tardes, muchas gracias.